Bueno, hola, buenos días, ¿sí? Porque es para el sábado. Eh, Como el sábado había problemas con el tema de el Zoom, ¿sí? Por la baja señal de internet que teníamos, bueno, lo que voy a hacer es repetir la clase más o menos en términos generales, lo que fue la clase que tuvimos presencial en el instituto, para que aquellos que no pudieron ir presencial puedan tener esa devolución. No hay un material para esta clase, porque era un debate, y yo le estaba explicando justamente las diferencias con la ley nacional y las leyes provinciales. Así que lo único que van a tener de esa clase va a ser este video, ¿sí? Donde les voy a nombrar todas las diferencias y demás. Bueno, primero vamos a empezar con lo que es la devolución de ese trabajo práctico que ustedes hicieron, que es el tema de las leyes. Ustedes tuvieron que analizar, en el grupo de ustedes solamente había gente de Misiones. En el caso de que hubiera habido algún compañero de Corrientes, las leyes son distintas, ¿sí? Porque son las leyes que se aplican en la provincia de Corrientes. En este caso, exclusivamente Misiones. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, las consideraciones generales, ¿para qué es este trabajo? Yo lo agregué a lo que es la currícula de este curso acá en esta sucursal, ¿sí? Esta sede de Balcarce, es justamente para que ustedes aprendan a hacer cualquier tipo de presentación. No importa si no está hecha en computadora, puede ser manual, pero tiene que ser prolijo, ¿sí? Un currículum vitae también puede ser presentado en forma manual, siempre y cuando cumpla determinados estándares de prolijidad, obviamente de ortografía y demás. Eso es muy importante en un currículum, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Siempre cualquier informe, cualquier nota, cualquier cosa que ustedes redacten, ¿sí? Siempre tiene que tener, es una presentación de ustedes. Si está desprolija, si está manchada, si está sucia, eso es una forma de presentarse a ustedes, ¿sí? Entonces siempre tengan muchísimos cuidado con esto. En caso, dicen, esos detalles redondearon, en este trabajo práctico, esos detalles redondearon para arriba o para abajo la nota que les puse. Vamos a las leyes de emisiones. En los puntos 1 y 2, ¿a qué se refería? Se refería a cómo se llama la ley, ¿sí? Que ustedes tuvieron el enlace, y en la segunda, en qué año fue sancionada. El nombre siempre está al principio de la ley, siempre va a decir que es una ley tanto, ¿sí? En este caso estaba el número, en la nueva numeración que tiene Misiones para las leyes es con números romanos, como para clasificar el tipo, la sección, y luego con números ordinales, el número de la ley, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar 17 números romanos, número 23, que es específicamente esta primera ley, y se llama Ley de Ejercicio de la Actividad Farmacéutica. Ese es el título que tiene. ¿Cuándo fue sancionada? En el año 2016, ¿sí? Es relativamente nueva. La segunda ley es la 3643, se llama Prescripción y Expendio de Medicamentos, y es del año 2002. Después hablamos mucho de lo que es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley siempre se lo llama al primer artículo, que es como el que me va a decir hacia dónde apunta la ley. Después todos los demás artículos siempre van a darle forma, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Le va a dar determinadas características. Pero siempre en ese primer artículo de la ley siempre va a estar esto del espíritu, a qué aspiro con esa ley. Tenían dos opciones: o lo copiaban íntegramente, que el ejercicio es leer y copiar, es estudiar, o bien podían definir ustedes cuál consideraban que era el espíritu de la ley. En cualquiera de los dos momentos estaba bien. Entonces, en la primera ley, regular el ejercicio de la profesión farmacéutica en todos los ámbitos laborales, el artículo lo cita, y en la segunda, facilitar el acceso de la población a los medicamentos.
¿sí? Esos serían los objetivos principales que tiene cada una de estas leyes. Recuerden que la segunda ley no es una ley de medicamentos genéricos, sino es una ley de acceso de la población a los medicamentos. En el punto 4 preguntaba cuál era la autoridad, en qué artículo estaba en cada ley y cuál era la autoridad sanitaria. En ambas leyes está en el artículo 4 y en ambas leyes esa autoridad va a ser el Ministerio de Salud Pública Provincial. No es el ministro, ¿sí? Es el ministerio como institución. Vamos al punto 5b. En el punto 5a hablaba, que no está acá, hablaba acerca de la definición de lo que es la farmacia, digamos, cómo era la definición de farmacia, ¿sí? Así que estaba eso incluido, cuáles eran los objetivos o las funciones que tenía la farmacia. En el punto 5b, tenían que elegir cinco funciones que consideraban que eran las más importantes de 2 artículos que tiene varias, ¿sí? varias opciones. Dependiendo de lo que ustedes eligieron, yo les dije en la devolución que tenían una visión profesional, una visión institucional o una visión más sanitarista. Cuando es una visión profesional está siempre más relacionado con ese vínculo farmacia-paciente, ¿sí? Cuando estamos hablando de un vínculo más institucional, está relacionado más con el vínculo entre la farmacia y las autoridades, por ejemplo. Y en el caso de una visión sanitarista, está más relacionada con el vínculo entre la farmacia y la comunidad en general, ¿sí? Cuando ustedes elegían más campañas de vacunación, campañas de concientización, eso va dirigido a la población en general, sean o no pacientes míos, ¿sí? Y cuando era más una relación con la universidad, con el Ministerio de Salud Pública, cuando era una cuestión más institucional. Bueno, lo que evalué justamente fue la justificación que me ponían a lo que ustedes eligieron. En el punto 5c hablaba acerca de los expendios. Los tipos de expendios son los 4, que ya los habíamos visto en otras clases, ¿sí? Legalmente restringido, receta archivada, receta común y los venta libre o sin receta médica. Y había toda cuánto tiempo, digamos, se tenía que tener unas condiciones con respecto a esa receta, cuánto tiempo se tenía que mantener esa información dentro de lo que es la farmacia. En el punto 5d hablaba acerca de qué otros temas trataba esta ley de farmacia, ¿sí? ¿Qué otros temas estaban incluidos en lo que era esta ley, la primera ley que ustedes analizaron? Les había dicho en clase que lo que tenían que hacer es seguir leyendo la ley, ¿sí? Y buscar los títulos, ¿sí? Los títulos son como los capítulos que tiene cada una de las secciones de la ley. Cada uno de esos títulos era un tema nuevo, ¿sí? Entonces, fíjense que había varios, algunos no pusieron esto, sino que pusieron por ahí en concepto general. La idea era que ustedes hojearan más allá de la ley, más allá de las primeras hojas. Podían ser disposiciones generales, el tema del farmacéutico específicamente, las farmacias hospitalarias, que es distinta a la farmacia oficinal, la radiofarmacia, los procesos de esterilización que forman parte de lo que es el ejercicio de la profesión farmacéutica, los gases medicinales que no hace mucho tiempo que fueron incluidos como medicamentos, antes no se los consideraba medicamentos, las droguerías, las herboristerías, los establecimientos distribuidores de productos médicos, algo de esto lo hablamos cuando vimos la clase de trazabilidad, los establecimientos elaboradores de medicamentos y productos médicos, los laboratorios de productos cosméticos. Acá no hay, ¿sí? Acá lo que tenemos en Misiones, por ejemplo, es un laboratorio de fabricación de medicamentos, que es el laboratorio estatal. Empresas distribuidoras de medicamentos y operadores logísticos, por ejemplo, en el caso de OCA, de OCASA, que transportan medicamentos, por ejemplo. El Consejo Provincial de Garantías de los Medicamentos, que es un consejo que está conformado
por autoridades de salud pública, autoridades del Colegio Farmacéutico, de otras instituciones de salud, justamente para tomar decisiones que tengan que ver con esa garantía en el acceso de los medicamentos a la población. La fiscalización, que tiene que ver con todos los controles, ¿sí? El poder de policía, las sanciones que se aplican en casos de detectar algún tipo de irregularidad, y disposiciones finales que tienen que ver más con el formato, ¿sí? con todo lo que es la parte legal de una ley. Igual consideré cuando ponían algún subtítulo que podía ser parte de uno de estos temas, ¿sí? Consideré también eso. En el punto 6, la primera parte hablaba de a qué se refería ese artículo, ¿sí? Ese artículo, el segundo artículo de la ley, a qué se refería y cómo lo definía. Y se refiere al nombre genérico de una droga, y la definición de nombre genérico de una droga es una denominación o de un principio activo de una sustancia auxiliar empleada en la elaboración de medicamentos, o cuando corresponda, de una asociación o combinación de principios activos a dosis fijas adoptadas por la autoridad sanitaria nacional, o en su defecto, la denominación común internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Esta es la definición completa, pero si me ponían, se refiere al nombre genérico y lo define como la denominación común internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud, estaba ampliamente respondido. En el punto B hablaba justamente de las funciones que tiene el Ministerio como autoridad sanitaria. ¿Sí? Bueno, y ahí había varios. En algunos casos me pusieron algunos, ¿sí? En algunos casos no me escribieron nada, así que ahí está, digamos, la diferencia en algunos puntos. En este caso no tenemos ley de corrientes. Bueno, vamos a ver entonces ahora la primera ley. Les voy a comparar con la ley nacional. En el tema de la ley nacional, voy a agrandar la pantalla. En la ley nacional tenemos, la ley nacional es la número 17.565. Fíjense, ahí está la fecha de sanción de esta ley, se llamaba Ley del Ejercicio de la Farmacia, no del farmacéutico. Y fue sancionada el 5 de diciembre del año 1967, o sea que tiene varios años en función. Esta fue como el esqueleto estructural. Todas las demás provincias, esto a nivel nacional, se aplica exclusivamente en Cava, pero las demás provincias lo que hicieron fue adherirse. O se adhirieron directamente. Nosotros en un principio estábamos adheridos a esta ley, así era como decía nuestra ley, hasta que la actualizamos en el 2016. Ahora van a ver que hay muchas cosas que están obsoletas, que son muy viejas, por eso nuestra adecuación a una ley más cercana. Sin embargo, sigue siendo la estructura principal, como el esqueleto de todas las leyes provinciales algunas provincias tienen más, agregaron, sacaron cosas, pero todas van a cumplir esta misma parte. Bueno, esta ley también está dividida por títulos, que serían como capítulos. Habla de cosas como droguería, herboristería, las sanciones, la prescripción, el procedimiento que se tiene que manejar, pero ustedes ven, si comparan con lo que es nuestra ley actual, de gases, farmacia hospitalaria, droguerías, otras cuestiones de tecnología médica, otras cuestiones que en aquel entonces no se tenían en cuenta. Igual vamos a hablar solamente de lo que es esta parte que está en verde, que sería la parte de farmacia. Bueno, en este artículo, fíjense lo que dice el artículo 1, que siempre le digo que es el más importante. Dice: la preparación de recetas y despacho y venta al público de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas en todo el territorio de la nación solamente podrá ser efectuada en las farmacias de acuerdo con las prescripciones de la presente ley. Entonces, ¿por qué es importante este artículo? En esa mitad del primer artículo, porque me define el lugar, ¿sí?, de la farmacia. Me define que la farmacia es el lugar donde deben estar los medicamentos. En la segunda parte
dice, su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y sin perjuicio de las sanciones establecidas por esta ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al artículo 208 del Código Penal. ¿Esto qué me marca? Me marca que todo lo que se haga por afuera del lugar habilitado por salud pública es ilegal, es un ejercicio ilegal de la profesión farmacéutica y está tipificado, quiere decir que existe como delito, en el Código Penal de la Nación. Cuando yo estaba en el colegio de farmacéuticos me tocó una sola vez un caso de una mujer que fue presa justamente porque vendía psicotrópicos sin ser farmacéutica y sin tener una farmacia, vendía psicotrópicos en su casa, ¿sí? Entonces eso se considera ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, eso es el primer artículo. Entonces, ¿cuál es el espíritu de esta ley? Fijar el marco legal de dónde deben estar los medicamentos y el delito que significa manejarse por fuera de ello. En el artículo 2, que dice que siempre tiene que estar habilitada por la autoridad sanitaria. ¿Cuál es la autoridad sanitaria? Siempre fue el Ministerio de Salud Pública Provincial. Bueno, dice después en el artículo 3, los efectos de obtener la habilitación a que alude el artículo precedente, el interesado deberá acreditar que la farmacia reúne los requisitos. Cada uno de los requisitos va a estar fijado por la autoridad sanitaria, o sea, el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Farmacia es la que va a estipular cuáles son las condiciones. Esto también queda estipulado dentro de lo que es la ley. Entonces, ahí de la ley es donde se desprende las condiciones mínimas que debe tener, ¿sí? O sea, los metros cúbicos para atención al paciente, los metros cuadrados, perdón, a la atención al paciente, de depósito, las características del baño. Y ahora, con nuestra nueva ley, tenemos la diferenciación cuando una farmacia va a ser una farmacia común o va a ser una farmacia que realiza magistrales. ¿Por qué? Porque a la común no le van a pedir un laboratorio con todo el equipamiento para fabricar medicamentos. En cambio, si yo quiero realizar preparados magistrales, voy a tener que tener un sector en la farmacia, ¿sí?, aislado, demás, que tenga todos los requerimientos que me van a pedir como laboratorio, ¿sí?, desde pesas hasta el instrumental necesario como para poder fabricar medicamentos. En el artículo 4 dice que no se podrá, una vez aceptado, una vez aprobado, no se puede introducir ningún tipo de modificación si no está autorizada por salud pública. Eso quiere decir que una vez que me habilitaron, yo no le puedo cambiar ni el nombre, ni poner una puerta, sacar una ventana, nada en el plano, no puedo hacer nada que sin pedir autorización primero, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, el artículo 5 dice que sin perjuicio de lo establecido en la presente, los que quieran hacer una técnica homeopática. La técnica homeopática es una técnica diferente a la que ustedes conocen. La que ustedes conocen se llama alopática, sin H, alopática. Alopática significa grandes concentraciones de droga, por eso hablamos de, por ejemplo, paracetamol 500. Cuando hablamos de homeopatía, es la técnica contraria, es pequeñas concentraciones de droga. Entonces, en lugar de hablar paracetamol 500, también hablamos de paracetamol, pero en lugar de 500 sería, por ejemplo, 0,5, ¿sí? O sea, 1000 veces menos. Esto es con toda la droga, se puede hacer una técnica homeopática con todas las drogas, pero hay algunas drogas, por ejemplo, ya que de por sí son muy pequeñitas, por ejemplo, un corticoide 0,5, imagínense en una técnica homeopática sería muy, muy, muy pequeñito, es difícil la fabricación por el pesaje. En estos casos, que yo sepa, hay una farmacia homeopática en Mar del Plata, en La Plata, perdón, no Mar del Plata, en La Plata, y no sé si habrá en Córdoba. Son farmacias muy específicas y son las que están autorizadas para justamente preparar estos medicamentos homeopáticos. En la farmacia, artículo 6, en la farmacia deberá efectuarse siempre despacho nocturno al público. Esto se refiere a las guardias, ¿sí?, a los turnos de la farmacia.
Antes era una situación muy estricta. Las farmacias solamente se podían abrir de 8 a 12 y de 4 a 8, estrictamente. Fuera de ese horario, la única farmacia que estaban autorizadas a estar abiertas eran las que estaban de turno o de guardia, ¿sí? Esto se fue después de la desregulación, que ahora vamos a hablar de la desregulación, esto se fue desvirtuando y empezaron a aparecer farmacias con horarios extendidos, farmacias con 24 horas, entonces obviamente en nuestra nueva ley está contemplado esto, sigue siendo obligatorio a las guardias, pero hay excepciones. ¿Quiénes están exceptuados? En aquel momento estaban exceptuados de hacer aquellas personas, aquellos farmacéuticos que tuvieran más de 50 años, que era voluntaria. Si lo querían hacer lo hacían, pero si no, no era obligatorio hacerlas. Hoy también se incluye en nuestra nueva ley, por ejemplo, aquellas farmacias que estén en un radio cercano a una farmacia 24 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya esa farmacia cubre la necesidad de toda esa zona. Pero antes no. Antes no, ¿por qué? Porque no había la farmacia 24 horas. Bueno, artículo 7. Dice, se refiere acerca de que todo lo que sean los medicamentos estuvieran rotulados en idioma nacional. Esos son los frascos de las drogas cuando se compraban, que a veces, muchas veces venía del exterior, por lo tanto podía estar escrito en latín. Así que para evitar complicaciones siempre se recomendaba que le colocaran una etiqueta con español. Bueno, el artículo 8, ahí entramos ya en más diferencias, habla acerca de los estupefacientes, ¿sí? Las sustancias venenosas y las demás que específicamente señale la autoridad sanitaria serán conservadas bajo llaves en armarios separados y especiales. Ustedes van a ver en las farmacias que suelen estar, algunas farmacias lo tienen a los psicotrópicos y estupefacientes bajo llave, hay otras farmacias que lo tienen dentro de una alacena, pero sin llave, va a depender de la característica de la farmacia, pero siempre tienen que estar resguardados, tienen que estar fuera de lo que es el resto de la medicación. Antes hablábamos solamente de estupefacientes porque se consideraban que los psicotrópicos también estaban dentro de estas sustancias. Ahora, ¿por qué eso? Y por qué ahora hablamos distinto. Les tengo que dar la definición de lo que es psicotrópico y lo que es estupefaciente. Cuando hablamos de psicotrópicos, es toda droga que es capaz de generar modificación en mi psiquis, en mi cabeza. Por ejemplo, no puedo dormir, tomo, me duermo. Por ejemplo, estoy nerviosa, tomo, me tranquilizo. Por ejemplo, estoy deprimida, tomo, me levanta el ánimo. O sea, lo que cambia mi cabeza, que cambia mi psiquis, es psicotrópico. Cuando hablamos de estupefacientes, es toda droga que es capaz de generar adicción. Como todos los psicotrópicos con el tiempo usados prolongadamente pueden causar adicción, por eso se los consideraba como estupefacientes. ¿Sí? Entonces, esto después se separaron, surge la ley de psicotrópicos específicamente, hay una ley de psicotrópicos y hay una ley de estupefacientes. Entonces esto se dividió. No solamente se tienen que hacer los controles sobre los estupefacientes, sino también sobre los psicotrópicos. Bueno, nuevamente acá están los expendios de las drogas, igual que hoy, igual que lo que decía la ley que ustedes analizaron, los 4 tipos de expendio: legalmente restringido, receta bajo receta archivada, bajo receta y libre. Lo mismo que ustedes vieron. También se clasifica con los 2 años también de resguardo de la documentación, igual que lo que es ahora. Tengan en cuenta que en la droguería ese resguardo se vuelve 5 años, o sea que se tiene que guardar la documentación por 5 años. Los libros, acá también hay diferencias. Nosotros vimos en la parte de atención farmacéutica, la clase que vimos de atención farmacéutica, los libros que estaban en la farmacia. Fíjense lo que estaban en el año 1967. El libro recetario, que está hoy, el libro contralor de estupefacientes, hoy le agregamos el libro contralor de psicotrópicos, el libro de inspecciones, que también está, pero ahora fíjense el punto D, libro para anotar la venta de sacarinas. Sacarinas es edulcorante,
¿sí? El Chúquer o cualquiera de las marcas comerciales que ustedes pueden usar en la casa. En aquel momento recién aparecía, digamos, este tipo de sustancia, se tenía que controlar, ver si tenía algún tipo de efecto adverso en la población, por lo tanto se incluyó en lo que es el control de la farmacia. Luego se pudo comprobar, digamos, que no había ningún tipo de problema, se lo saca del listado de medicamentos y se lo coloca dentro del control de los alimentos. Igual los controla la ANMAT, pero en lugar de hacerlo desde el INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, lo va a hacer el INAL, que también es parte del ANMAT. El INAL es Instituto Nacional de Alimentos. En el artículo 11 habla de lo que sea la propaganda. Todo lo que sea propaganda tiene que ser referido exclusivamente a los medicamentos de venta libre. Cualquier otro medicamento de venta bajo receta no se puede promocionar en los medios, ¿sí? Los únicos que están autorizados para hablar de marcas comerciales de venta bajo receta son los visitadores médicos, ¿sí? Son los únicos, eso es parte de la incumbencia de ellos. Las farmacias podrán organizar en sus locales servicios de inyecciones. En aquel entonces, digamos, todas las farmacias se aplicaban inyecciones, tanto vacunas como inyectables, digamos, en general. Con el tiempo esto se fue ajustando y hoy la nueva ley habla de habilitar un gabinete. Ese gabinete debe contener determinados elementos, como una camilla, como tener el manejo, digamos, de determinadas sustancias para actuar en un estado de shock. El ABC en inyectables, que es ABC, adrenalina, un beta bloqueante y un corticoide para un caso de emergencia. Todo el equipamiento estéril, digamos, todo lo necesario que pueda utilizar, y también especialmente la capacitación del personal. O tiene que ser una persona encargada que esté habilitada para aplicar inyecciones, como son los enfermeros, o bien tiene que ser el farmacéutico con una capacitación específica en vacunatorios, ¿sí? Cualquiera de los dos sirve. Bueno, después dice, a partir de la vigencia, no se autorizará la instalación de casas o talleres de óptica en la farmacia. Esto se sigue haciendo, digamos, se incorpora en nuestra nueva ley y se amplía, no es solamente a los ópticos, sino que no se puede realizar, digamos, actividades de dos profesiones sanitarias a la vez, ¿sí? Entonces, yo no puedo ser médico y farmacéutico, bioquímico, o sea, puedo tener los dos títulos, pero no puedo trabajar de ambas cosas a la vez. En el artículo 14 habla de la propiedad, y acá tengo que hablarle de lo que es la desregulación económica, que está en ese apartado que está abajo. Bueno, en la década del 90, era presidente Menem, el ministro de Economía era Cavallo, y sacaron un decreto presidencial de emergencia, en el cual estipulaba la desregulación, y se llama así decreto de desregulación económica, de varias actividades económicas. ¿Cuál era el objetivo? Liberar para que la competencia, ¿sí?, hiciera bajar los precios. Esto en la práctica no ocurrió, pero toda esa liberación que se hizo fue justamente lo que desreguló la profesión de farmacia y otras profesiones también. Bueno, pasamos de una farmacia a, por ejemplo, como era en aquel entonces, la farmacia podía ser del profesional habilitado, o sea, el dueño de la farmacia, era farmacéutico, una sociedad de varios farmacéuticos, ¿sí? Podía ser también 2, 3 farmacéuticos por una farmacia en común, una sociedad en comandita simple, que ¿qué significa? Tenemos un farmacéutico que pone el título y otros socios que ponen la plata, ¿sí? Eso, pero siempre el farmacéutico como parte de uno de los dueños. Y en el cuarto caso estábamos hablando de entidades de bien público, por ejemplo, una obra social, en la cual exclusivamente atendía a sus afiliados, ¿sí? Esas eran las 4 formas de propiedad que tenía estipulada la ley. Al desregularse esto, cualquier persona física
o jurídica puede ser dueño de una farmacia siempre y cuando tenga un director técnico farmacéutico. ¿Sí? Esa es la desregulación. De este último punto, que era una entidad de bien público sin fines de lucro, se dedicaba exclusivamente, por ejemplo, una farmacia de una obra social, a atender exclusivamente a esos afiliados. Entonces, bueno, se encargaba de las ondas, se encargaba de algún medicamento oncológico, las cosas que podían llegar a necesitar específicamente algún afiliado. Cuando se desregula, pasaron a ser libres, podían atender cualquier paciente de cualquier otra obra social. Hoy ustedes ven la farmacia de camioneros, ven la farmacia de UTEDIC, ven la farmacia de IOSE, ven las farmacias que son específicas de algunas obras sociales y que atienden a cualquiera. Bueno, en el artículo 16 hablaba también del fallecimiento. En el caso del fallecimiento le daban un tiempo de 4 años para que en la farmacia alguien, o el sobreviviente, la pareja, el cónyuge sobreviviente o alguno de sus hijos pudiera estudiar farmacia. Hoy no es necesario, porque como está desregulado la propiedad, si muere el farmacéutico, ponen otro farmacéutico. Los farmacéuticos para ejercer su profesión deberán inscribir previamente sus títulos. Eso se refiere al acto de matriculación. Ustedes siempre van a ver el nombre del farmacéutico con abajo el número de matrícula. Esa matrícula es como la autorización para ejercer. Yo puedo tener el título, pero no tengo la autorización para ejercer. Recién cuando inscriba mi título en los colegios correspondientes o en el lugar donde se tenga que inscribir, ahí recién voy a poder. En algunas provincias esa matriculación la hace el Colegio de Farmacéuticos, por ejemplo, Misiones. La ley de creación del Colegio Farmacéutico dice que el Estado le da a ese colegio el poder de matricular y controlar el ejercicio de aquellos matriculados, o sea, cómo están trabajando. En cambio, hay otras provincias como Corrientes que la matriculación la sigue haciendo salud pública. Existe también colegio farmacéutico, pero es más como un club social, ¿sí? No tiene ese poder de controlar a los colegas. La dirección técnica dice que las farmacias deberán ser dirigidas por un director técnico, el que será siempre responsable del cumplimiento de las leyes. Esto sigue vigente. La única diferencia es que, el farmacéutico puede haber varios farmacéuticos en una farmacia, siempre va a ser un único director técnico, el resto van a ser auxiliares. Esta nueva ley también acá en Misiones, relativamente nueva en el 2016, habla acerca de la figura del farmacéutico auxiliar parcial, o sea que no es que puede compartir de sus 8 horas diarias de trabajo, 4 en un lugar, 4 en otra farmacia. Le permiten, digamos, desdoblar su día laboral. Eso es una diferencia que antes no se podía hacer. La dirección técnica siempre estará autorizada por los farmacéuticos, los que tengan un título válido de cualquier universidad argentina. En el caso que sea un título extranjero, por ejemplo de Paraguay, cuando venga a la Argentina tiene que primero validar su título. ¿Qué quiere decir eso? Llevar su título, su plan de estudio, a cualquier universidad argentina para que chequeen y controlen si los contenidos están más o menos equilibrados. Le van a hacer rendir aquellas partes, incluso las legales, que obviamente no están. Se estudian las leyes paraguayas en Paraguay, en Argentina se estudian las leyes argentinas. Entonces, bueno, se le da un tiempo para que ese farmacéutico pueda rendir las equivalencias y validar su título en la Argentina. La tercera opción que ustedes ven ahí dice que los títulos que tengan otorgado por cualquier universidad extranjera y que en virtud de los tratados internacionales puedan ser utilizados. Esto se quiso hacer mucho con el Mercosur, o sea que un título sea válido en todo el territorio del Mercosur. El principal inconveniente va a ser la equiparación de los contenidos. Argentina sigue siendo
de un nivel superior con respecto a los países limítrofes, ¿sí? O los países que conforman el Mercosur. Por lo tanto, primero hay que equiparar los contenidos y después podemos hablar de títulos equivalentes. Hoy por hoy no existen. Lo que sí existe son por ahí equivalencias entre las universidades. ¿Sí? Se vio mucho, universidades de Argentina, la UBA sobre todo con España, o determinadas universidades privadas que tienen, por ejemplo, algún tipo de convenio con alguna otra universidad privada de otro país. Por ejemplo, Brasil, Bolivia, también se da bastante de estos tipos de convenios, pero son entre las universidades, no significa la validación de título. Sí, a lo mejor podría llegar a darse que aquellos que tuvieron algún tipo de convenio, un título venido de esa universidad, específicamente pueda pedir la validación en esa universidad que tiene el convenio. Eso ya escapa a los controles que pueda hacer el Estado, porque eso lo maneja la universidad. Bueno, el artículo 20 habla justamente de que si tienen más de una profesión sanitaria, siempre tienen que elegir una de esas. Yo puedo ser médico, bioquímica, odontóloga, pero solamente puedo ir ejerciendo de uno a la vez. La autoridad sanitaria podrá a título precario en aquellas localidades que no actúen profesionales con título habilitante para la práctica de análisis clínico. Bueno, en estos casos, fíjense, el año 1967, había pocos farmacéuticos y había menos aún bioquímicos, así que en muchos lugares del país faltaban. Entonces se le autorizó a la farmacia justamente que pudieran hacer determinados análisis. ¿Cuáles? Los que tengan que ver con orina y con materia fecal, no con la sangre, y eso sigue estando reservado exclusivamente a los bioquímicos. Por eso cuando ustedes ven una farmacia que diga que se controla azúcar en sangre, están cometiendo un delito, ¿sí? Cuando ve un bioquímico hace la denuncia en salud pública y bueno, viene o la sanción o viene el aviso de que retiren esos carteles. ¿Por qué? Porque es ilegal, solamente el bioquímico puede manejar sangre. En el artículo 22 dice que inhabilitará a aquellas personas farmacéuticos que estén con enfermedades invalidantes. En el año 67 podemos hablar de enfermedades invalidantes, a la tuberculosis, por ejemplo, ¿sí? Hoy por hoy no se puede invalidar los títulos, nadie invalida un título por enfermedad, pero sí se puede exigir, digamos, la licencia y que otro farmacéutico se haga cargo para evitar estar contagiando en la farmacia. Estas cuestiones, digamos, como que ya están muy incorporadas, todos los derechos de los trabajadores y todos los derechos como farmacéuticos como para que me obliguen, ¿sí? O sea, solos toman esos derechos. Bueno, el secreto profesional sigue estando, siempre todo lo que se conoce en la farmacia no se puede difundir. En el artículo 24, el profesional que simule ser propietario de una farmacia en esa sociedad comandita simple, eso se desreguló. Así que hoy lo que podemos hablar es de que simule ser director técnico de un lugar, siendo que no lo es. O sea, que preste su nombre y que dentro de ese prestar su nombre, prestar su matrícula, se cometa algún tipo de acto ilegal. ¿Sí? Bueno, ningún profesional puede ser director técnico de más de una farmacia, eso se llama bloqueo de título. Solamente puedo ser director técnico de una farmacia, ¿sí? Nada más. Cuando hablamos de artículo 26, habla de que cuando no está en la farmacia por más de 24 horas, o cuando deba retirarse por algún motivo, siempre tiene que quedar, digamos, a cargo de si hay otro farmacéutico, el farmacéutico auxiliar, o si no queda encargado los que son auxiliares de despacho, o sea, ustedes. Ahora, el tema es que si supuestamente no está el farmacéutico, no se puede vender nada que no sea venta libre. Solamente ventas libres pueden hacerlo si el farmacéutico no está. Eso en el caso, supónganse, bueno, me voy al médico, me voy a una reunión, me voy al acto de mi hijo, el motivo no importa, ¿sí? Lo importante es que dejen registrado a qué hora se van y a qué hora vuelven, tentativamente. ¿Para qué? En el libro recetario, o si hay un libro de actas también se puede dejar ahí. ¿Para qué es eso? Si en ese momento que el farmacéutico no está, cae alguna autoridad de inspección, ¿sí? Por ejemplo la ANMAT, por ejemplo el Ministerio, por ejemplo la Municipalidad,
se pueda dar cuenta que, digamos, el farmacéutico estaba y momentáneamente tuvo que retirarse. Si no ocurre esto y no hay ninguna nota, no hay nada que avise, se genera, digamos, como se realiza un acta, figura que el farmacéutico no está, y eso automáticamente dispara una segunda visita para encontrar al farmacéutico. Si en esa segunda visita tampoco está, se vuelve a hacer el acta y se dispara una tercera visita. En esa tercera visita, si no está el farmacéutico, se va a labrar un acta donde ya va a haber una sanción. ¿Sí? A la tercera ausencia del farmacéutico, una sanción. Así que, digamos, muchas veces se han quejado, yo fui inspectora, muchas veces se han quejado de que, bueno, una persecuta mi farmacia. No, no es una persecuta, sino que automáticamente salen las nuevas inspecciones porque la ley dice en días y horarios distintos. ¿Sí? O sea que va a repetirse. En el artículo 27, cuando va a acceder más de 24 horas, lo lógico es que se presente un reemplazante. Ese reemplazante puede ser un farmacéutico auxiliar de la farmacia que esté trabajando ahí, o bien, si no tengo farmacéutico auxiliar, otro farmacéutico que sea de mi confianza, que sea director técnico de otra farmacia de la localidad, y que yo le pida que me cubra durante el tiempo que yo no voy a estar. Por ejemplo, una licencia médica, por ejemplo, unas vacaciones, por ejemplo, una licencia matrimonial, lo que sea, ¿sí? Cualquier tipo de licencia, no importa el motivo, me puede estar cubriendo la otra persona. No necesita venir a mi farmacia, pero sí se hace cargo de todo lo que ocurra en la farmacia. En el artículo 28, bueno, habla acerca de los requisitos, esto va a variar, cambió mucho con la ley ahora, dependiendo qué tipo de farmacia, si es magistral o no, pero forma parte de los requisitos. No es importante, digamos, para el debate que hicimos. Bueno, el farmacéutico sigue siendo, antes y ahora, sigue siendo personalmente responsable del origen de cualquier droga que esté en la farmacia. Es responsable del origen de cualquier medicamento que incorpore en la farmacia. Bueno. El tema de la asistencia a primeros auxilios, esto siempre es importante que en la farmacia conozcan lo que es atención de primeros auxilios, cada vez se enseña más, a manejar un desfibrilador portátil. Es importante para estos paros cardíacos repentinos, estas muertes súbitas que suelen ocurrir también. Pero también, sin llegar a ser algo tan drástico, cualquier tipo de desmayo, vómitos, convulsiones, todas esas están dentro de lo que son los primeros auxilios. ¿Sí? El farmacéutico no puede hacer abandono de esa persona, pero una vez que ya están el facultativo, ¿quién se llama facultativo? El que está facultado para atender una emergencia. El médico, el enfermero de emergencia, los bomberos, aquellos que vienen en la ambulancia, ¿sí? O sea, aquellos que están preparados como a manejar una emergencia. Hasta ese momento el farmacéutico puede estar, ahí es obligatorio que el farmacéutico ceda el lugar. Normalmente si se está haciendo masaje cardíaco, no se puede abandonar el masaje cardíaco una vez iniciado, o sea que recién cuando estén preparados ya en la posición adecuada, recién ahí puedo abandonar. ¿Sí? Por ejemplo, no es que entró el bombero por la puerta de la farmacia y yo ya le dejo hacer masaje, ¿sí? No, tiene que el bombero estar en posición adecuada para seguir los masajes una vez que yo pare. Bueno, después podemos ver también acá que habla de las obligaciones. Esto sigue estando incluso en la nueva ley, habla acerca de más obligaciones que tiene el farmacéutico, pero básicamente es que colaborar con las autoridades todo lo que se necesite, en el caso de emergencia y demás. Se han dado en años anteriores inundaciones en zona centro del país, en esos casos donde es necesario, digamos, que la participación de todas las personas. Ahora con el COVID también fue una emergencia, también todo el equipo sanitario, incluyendo las farmacias y los empleados de farmacia, estuvieron trabajando continuamente, o sea que estuvieron expuestos más que el resto de la sociedad a la posibilidad de contagiarse COVID. Bueno, preparar o despachar las recetas, el farmacéutico no se puede negar, salvo
que encuentre algo que no coincida o encuentre algo que no corresponda, ¿sí? No está obligado cuando sepa que está mal la receta o que no corresponda. ¿Por qué? Porque el farmacéutico es el último control. Si yo sé que está mal la receta, igual la doy, soy responsable yo, ¿sí? Esa es la diferencia. Vigilar el cumplimiento de las indicaciones que imparta su personal auxiliar y comprobar que estos actúen estrictamente dentro de los límites. Esto siempre en la farmacia es un poco odioso, porque el farmacéutico tiene que controlarle a sus empleados, pero es dentro de este marco, ¿sí? O sea, no estar psicopateando a los empleados, sino que es como para que todo siempre esté dentro de lo que es la ley. Bueno, ahí termina, digamos, todo lo que es esa ley de farmacia. Si ustedes prestaron un poquito de atención a la ley cuando la analizaron, van a ver que tiene muchas cosas en común y muchas cosas que está muy avanzado. Vamos a ver ahora la segunda ley, ¿sí? Ya terminamos, falta poquito. En esta segunda ley, la ley de, habíamos visto, de expendio de medicamentos, se llamaba. Esta ley también tuvo su ley nacional, ¿sí? Esta ley nacional surge en otro contexto muy particular de la Argentina. Fíjense que esta ley nacional fue sancionada en el año 2002. En el año 2001, Argentina pasó por una crisis, 2001-2002, una de las peores crisis económicas, muy parecida a la crisis actual, para que ustedes, que eran muy chiquititos, se acuerden, puedan tener una idea más general. En este momento estaba Duhalde de presidente interino, se lo había designado, él no fue votado, había dejado sus funciones de la Rúa, entonces él tuvo que hacerse cargo y se hizo cargo después de una serie de renuncias de presidentes, asumían una semana, asumían un día, ¿sí? Era una cuestión bastante complicada la Argentina, y en este contexto, digamos, de crisis económica, el acceso a los medicamentos fue algo fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, había que tomar medidas. El ministro de Salud era Ginés González, al que ahora por el problema de la vacuna también lo echaron, o le pidieron la renuncia, ¿sí? Para no decirle que le echaron, pero era el mismo ministro. En aquel entonces, Ginés González lo que hizo fue tomar dos medidas que tienen que ver con los medicamentos. Una fue la creación del botiquín remediar. El botiquín remediar era un pool de medicamentos de alto consumo, antihipertensivo, antidiabéticos, antiasmáticos, de las patologías más comunes, antibióticos, corticoides, analgésicos, que mandaban a cada uno de las FAPs, las farmacias de atención primaria de la salud, de salud pública, a cada barrio y demás. Después iban reponiendo y fueron ampliando y sacando, dependiendo de los pacientes que iba teniendo cada una de esas salitas, iban reponiendo la medicación que se iba utilizando. Lo que falló en aquel entonces con respecto a esto, en algunos lugares funcionó fantástico, pero en otros lugares fracasó o tuvo sus inconvenientes hasta que aprendieron, fue justamente que era un proceso administrativo. Ellos te daban la medicación, pero si vos querías seguir teniendo esa medicación, tenías que cumplir la tarea. ¿Cuál era la tarea? Informar todos los pacientes que iban utilizando esa medicación. Así, hablado, parece, es lógico, pero bueno, en aquel momento, digamos, la gente no estaba tan acostumbrada a presentar informes, así que hubo muchas idas y vueltas, hasta que se hicieron capacitaciones y demás, para que todos los enfermeros, todos los farmacéuticos, todos los estudiantes de farmacia que estaban ubicados en distintos lugares, trabajaran de la misma manera. ¿Para qué era esto? Para que la gente más carenciada, la que no tenía obra social, pudiera acceder al medicamento, ¿sí? Eso era la idea fundamental. La segunda cosa que hizo, la segunda decisión que tomó Ginés fue esta ley. Esta ley se llama Ley de Promoción de la Utilización de Medicamentos por su nombre genérico. No es una ley de medicamentos genéricos. Entonces, en la Argentina no existe el medicamento genérico, ¿sí? Porque para que exista tiene que haber una ley que los cree. Acá no existe.
Lo que acá existe es la prescripción por nombre genérico, o sea que se recete por el nombre común internacional que tenga la droga. Si yo les digo Lotrial, muchos de ustedes sabrán que Lotrial es enalapril, se vende acá en Argentina, ¿sí? Porque es un laboratorio nacional. Si yo me voy a México y pido Lotrial, lo más probable es que no sepa qué es. Pero si le pido enalapril, sí van a saber qué es. Me voy a China, así yo no hable, ¿sí? Le puedo pedir con los símbolos de ellos, obviamente con las letras de ellos, enalapril y me van a dar. En todo el mundo se llama la droga enalapril. Ese es el nombre genérico, ¿sí? Así que eso es uno de los primeros ítems que hay que tocar siempre con respecto a esto, de que en la Argentina no hay genéricos. En la Argentina le llaman genéricos al medicamento más barato, al menos conocido, al de un laboratorio por ahí que recién surgió. Le llaman genérico también aquel que viene sueltito, ¿sí? Que viene una caja grande con varios blisters, entonces le llaman genérico al blister. Eso no es, eso se llama envase hospitalario, ¿sí? No es genérico tampoco, porque en la Argentina directamente no existe. Bueno, esta ley que surge en el año 2002 tiene muchísimos errores, pero era tan urgente ponerla en práctica, ¿sí? A la prescripción por nombre genérico, que era para que el paciente que tuviera obra social pudiera tener opciones. La idea nuevamente era varias ofertas para que eso baje los precios, ¿sí? Que el paciente pudiera elegir. Si yo tengo un enalapril de 5 pesos, uno de 7 y uno de 10, depende en mi bolsillo, elijo el de 5 o elijo el de 10. Esa era la idea, ¿sí? Obviamente que esta competencia de los precios no sirvió para bajar los precios, en realidad se equipararon todos arriba. Pero bueno, la idea era esa. Bueno, y en esta ley, que les decía que estaba tan mal hecha, por ejemplo, Corrientes adhirió a esta ley. Y nosotros, nuestra ley, ustedes van a poder comparar ahora, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque como esta estaba tan mal hecha, en Misiones lo que se hizo fue crear otra ley, ¿sí? Otra redacción de ley, que tuviera en cuenta estos principios de la prescripción por nombre genérico, pero que no diga las cosas que decía acá. Yo les voy a ir leyendo y les voy a explicar por qué estaba mal, para que ustedes entiendan. Bueno, en esto que ustedes van a ver, ¿sí? Todas las leyes siempre tienen 3 partes. Una vez que la ley se aprueba, no sé qué se activó ahí, una vez que una ley se aprueba por diputados y senadores, pasa a presidencia, para el decreto reglamentario, el que lo pone como, digamos, un funcionamiento. Ese decreto reglamentario el presidente lo puede o rechazar, o aprobar en parte, ¿sí? O rechazar en parte. Si lo quiere rechazar completamente, vuelve a Cámara de Senadores y Diputados, donde ellos nuevamente lo tienen que tratar, lo pueden modificar y volver a mandar, o si lo mandan sin modificar, así como está, aprobado por las 2 cámaras, el presidente ya no lo puede vetar por segunda vez. Bueno, esos son mecanismos que tiene la democracia como para que no tengan el poder absoluto los diputados y senadores ni el presidente, ¿sí? Bueno, le decía que tiene 3 partes. La primera parte, que es visto la ley tanto, ¿sí? La segunda parte es considerando, y ahí tienen en cuenta todos los pros, los contras, todas las cosas, ¿sí? Las opiniones de la Organización Mundial, de un montón de organismos internacionales y nacionales, y voces que tengan autoridad. Y la última parte, que va a ser el decreto en sí, que es donde sale aprobado, desaprobado, lo que sea. Bueno, vamos a ir viendo, yo les voy a ir haciendo juntos, ¿sí? Para que ustedes puedan entender, digamos, por qué lo rechazaron. Se aprobó con todas las correcciones que se hizo, se aprobó con los pocos artículos que tenía bien hecho. ¿Por qué? Porque el primer artículo, que es el espíritu de la ley, estaba bien hecho. Y dice ese primer artículo: la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor de medicamentos y drogas farmacéuticas y su utilización como medio de diagnóstico en tecnología biomédica y todo otro uso
producto de uso y aplicación en la medicina humana. La defensa del consumidor, ese era el objetivo de esta ley, no es el objetivo crear los medicamentos genéricos, ¿sí? Esto siempre fue defensa del consumidor de medicamentos. Ese estaba bien. Artículo 2. Bueno, ahí habla, toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento y demás. Al final de este artículo, dice, la libertad de prescripción y de dispensa está garantizada por la elección del principio activo y no sobre especialidades de referencia o de marca. Especialidades de referencia o de marca se refiere a la marca comercial, ¿sí? Lotrial en lugar de enalapril. Y esta parte justamente fue una de las cuestiones que mucho se discutió con los médicos. Cuando surge esta ley, los médicos se pusieron totalmente en contra, los farmacéuticos estábamos a favor, y era defensa del consumidor y farmacéuticos principalmente la gran lucha contra los médicos. Después se sumaron los odontólogos, los demás profesionales, y bueno, no les quedó otra a los médicos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque el médico siempre decía que le estaban quitando su poder, ¿sí? Su autoridad del diagnóstico y la prescripción. Y no es así, porque la prescripción la da el nombre genérico, no la da la marca, ¿sí? Podían recetar enalapril si querían recetar enalapril, lo que no podían hacer era recetar una marca de enalapril. Así que bueno, con el tiempo, pero fue aproximadamente 2 años en los que hubo un tira y afloje entre médicos y farmacéuticos. El médico hacía mal la receta, llegaban a la farmacia los pacientes, de la farmacia se le tenía que mandar de vuelta para que corrija la receta, y así iban y venían los pobres pacientes. ¿Por qué? Porque la farmacia no podía presentar en la obra social porque rechazaban. ¿Cómo rechazaban? Con el artículo 3. El artículo 3 dice que toda receta o prescripción médica que no cumpla con lo establecido se tendrá por no prescrita. Entonces las obras sociales rechazaban todo y la farmacia perdía dinero. Entonces, obviamente, la farmacia empezó a devolver, ¿sí? ¿No? Pídale al médico que corrija, pídale al médico que corrija, y los pobres pacientes iban y venían. Casi 2 años duramos así. En el artículo 4 dice, se entiende por, y es como un glosario, como un diccionario. Esto se utiliza mucho en las leyes, sobre todo cuando son temas donde tienen que participar varios grupos distintos. ¿Para qué? Para unificar criterios. Entonces define qué es el medicamento, y yo entiendo lo que es el medicamento, el médico entiende lo que es el medicamento, el farmacéutico, por ejemplo, el de la obra social, todos entendemos lo mismo. Entonces no hay la excusa de decir, yo entendí esto otro. ¿Por qué? Porque está definido en la ley. Este artículo, sin embargo, con muy buena intención, fue rechazado. En los primeros incisos va a ser rechazado por distintos motivos. En los primeros, medicamento, principio activo o monodroga, las definiciones están muy bien redactadas, están correctamente. El nombre genérico, la especialidad medicinal, hasta ahí están muy bien redactadas, ¿sí? Pero las rechazaron. ¿Por qué rechazaron? Porque ya en el decreto de desregulación económica ya estaba un glosario de términos, ¿sí? En la década del 90, 10 años atrás, ¿sí? La desregulación de Menem-Cavallo. 10 años atrás ya definieron todo lo que significaba estos términos, así que no es necesario legislar sobre algo que ya está legislado. En ese decreto de desregulación económica había obligado en el sector público, o sea, en los hospitales, a que los médicos ya empezaran a utilizar el nombre genérico. Entonces, ese fue otro motivo por el cual perdieron los médicos esta batalla, porque hacía 10 años que, supónganse, a la mañana trabajaban en el hospital y recetaban enalapril, y después a la tarde, cuando se iban a su consultorio privado, querían poner Lotrial, ¿sí? Entonces, obviamente, cayó de maduro que era más maña que en realidad ciencia, ¿sí? Así que por eso perdieron. Ya hace 10 años venían haciendo prescripción por nombre genérico. A partir de ahí, el punto E dice especialidad medicinal genérica y especialidad medicinal de referencia. Esto se refiere a medicamentos genéricos.
Y esta ley no habla de medicamentos genéricos, así que lo rechazan a estos dos incisos porque no correspondía al tema tratado en esta ley, ¿sí? No se trata de una ley de medicamentos genéricos, sino del derecho de los pacientes consumidores de medicamentos. O sea que esto también fue rechazado. En el artículo 5 dice será obligatorio el uso de nombre genérico en todo envase, primario, secundario, esto lo vimos en clase, primario el que toca la droga, secundario es la cajita, por ejemplo, el primario sería el blister, el secundario sería la cajita, si todas las cajitas están dentro de otro paquete sería el terciario y así seguimos, ¿sí? En todo siempre tiene que estar. En todo lo que sea la bibliografía, en todo lo que sea, donde aparece el nombre comercial, tiene que estar también el nombre genérico, incluyendo la publicidad. En el artículo 6 dicen los rótulos y prospectos de los medicamentos registrados se deberá incorporar los nombres genéricos en igual tamaño y realce. Esto, si ustedes ven en la práctica, se cumple muy poco. Fíjense, cualquier caja de medicamento que tengan a mano, fíjense el tema del tamaño, cómo dice la letra o qué tamaño tiene la letra de la marca comercial y debajo el tamaño que tenga la letra del nombre genérico de esa droga. Hay mucha diferencia, sin embargo no debería haberla. En el artículo 7 dice, en el expendio de medicamentos los establecimientos autorizados deberán informar al público todas las especialidades medicinales. Este artículo fue bastante problemático. ¿Por qué? Porque los diputados y senadores se habrán imaginado que eran un pequeño grupo de medicamentos, habrán pensado que eran 300 medicamentos, no la gran cantidad de medicamentos que hay en la Argentina. Y lo que querían era que si el paciente venía con una receta de enalapril, el farmacéutico le pusiera a disposición todos los enalapriles. Imposible. Si ustedes se fijan por el manual Alfabeta que yo les enseñé a usar, es imposible tener todas las presentaciones de enalapril, imposible tener todas las presentaciones de amoxicilina, por ejemplo, por darle 2 ejemplos. Así que lo que querían también era, digamos, que hicieran eso, que tuvieran a disposición todo. Lo que se logró era que por lo menos cuando el paciente llegaba a la farmacia, el farmacéutico le pudiera mostrar, poner a disposición 2 o 3 marcas con precios distintos, justamente para que el paciente pueda elegir según acorde a su bolsillo, lo que tuviera fondos para pagar. Artículo 8 dice el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, será el organismo encargado de controlar el cumplimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. En este marco deberá especialmente diseñar campaña de difusión masiva. Este artículo también fue rechazado, no porque sea una mala idea, sino porque estábamos en crisis económica y no había dinero para diseñar ni difundir campañas. Todas las campañas que se hicieron fueron gratuitas y fueron hechas por Defensa del Consumidor y los farmacéuticos. Yo he salido personalmente con la gente de Defensa del Consumidor justamente a dar charlas y explicar lo que era el nombre genérico de los medicamentos. Siempre fue gratuito por nuestra parte. En el artículo 9, la Autoridad Sanitaria Nacional deberá elaborar dentro de los 60 días promulgada la presente ley un vademecum. Bueno, esto yo les hablé algo con respecto a esto cuando les hablé del formulario terapéutico nacional, no sé si recuerdan, les pasé el enlace y todo. Lo que pensaban los diputados y senadores, siempre yo me imagino que pensaron que era un listado corto, de que se podía imprimir y se podía incluso poner a disposición de los pacientes. O sea, imagínense ese formulario terapéutico que ya existe, que lo hacen los médicos de cada una de las especialidades que están en nuestro país, porque es la CONRA, la Comisión Nacional de Médicos de la República Argentina. Imagínense esa CONRA, 700, 800 páginas, pegadas en la pared para que la gente pueda ver, una locura, ¿sí? Así que bueno, fue rechazado porque no corresponde. En el artículo 10 dice, el Poder Ejecutivo Nacional promoverá de forma conjunta con las organizaciones médicas, farmacéuticas y odontológicas
los mecanismos que aseguran una amplia comunicación, información y educación. Esto sí se hizo, pero en forma gratuita. Se articularon primero defensa del consumidor con los farmacéuticos, después con el tiempo empezaron los odontólogos, después se fueron sumando y por último los médicos. Bueno, después dice la segunda parte. Asimismo, deberán realizar las acciones que sean pertinentes a los efectos que en todas las universidades del país y en las áreas vinculadas a la formación de conocimiento en ciencia de la salud, se ha incorporado dentro de las respectivas currículas el estudio de la investigación y transferencia de conocimientos sobre la temática abordada en la presente ley, o sea, el nombre genérico. Esto fue rechazado. ¿Por qué? Porque las universidades siempre enseñaron con nombre genérico, ¿sí? Médicos, farmacéuticos, enfermeros, bioquímicos, la profesión de salud que ustedes quieran, siempre se manejó con nombre genérico. Recién tomamos contacto con marcas comerciales después de recibirnos, ¿sí? Cuando estábamos haciendo las prácticas. Así que no era necesario hacer eso. Fue rechazado porque no corresponde. En el caso que no fuera así, también fue rechazado porque las universidades son autónomas. ¿Qué significa eso? Que las universidades se manejan solas. No se puede desde el Ejecutivo o desde el Legislativo sancionar una ley diciéndole a las universidades lo que pueden y no pueden enseñar, ¿sí? Eso es una decisión de la universidad y de los entes que las universidades tienen para controlarse. En el caso de farmacia, el ente que controla se llama ECUAFIB, ente coordinador de las unidades académicas de farmacia y bioquímica, significa. Así que ellos son los que controlan los contenidos y periódicamente van actualizando las carreras. Cuando yo me recibí, 24 años atrás, era otro el plan de estudio de lo que es hoy los chicos que se reciben. ¿Por qué? Porque se van adecuando a las necesidades de la sociedad. Así que bueno, rechazado completamente. Artículo 11 dice: el Poder Ejecutivo propenderá en materia de medicamentos a una política progresiva de sustitución de importaciones. Esto se hizo. Se bloqueó todo lo que eran las importaciones de medicamentos desde el exterior, se dificultó mucho, digamos, el ingreso, y también se hizo un fuerte apoyo económico a todos los laboratorios argentinos. ¿Para qué? Para que mejoraran la calidad de sus productos, la calidad de su equipamiento, su infraestructura, el personal, que contrataran mejores profesionales en todas las áreas y demás. ¿Para qué? Para levantar la calidad del medicamento argentino. Por eso el medicamento argentino tiene tan buena calidad, porque desde esa época hasta ahora, digamos, se trabajó en eso. Artículo 12 también fue rechazado. Invítase a las provincias a adherir a la presente ley. Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a suscribir convenios con las provincias y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de delegar facultades de fiscalización. Otro error muy grande, que hasta es sorprendente que ninguno de los abogados que está dentro de las cámaras de diputados y senadores le pudieran decir que esto no corresponde. El poder de policía, y eso lo he dicho muchas veces en el curso, el poder de policía lo tiene la provincia. La nación no puede hacer un convenio con la provincia para darle algo que la provincia ya tiene. Entonces fue rechazado porque no corresponde. Bueno, ahí después, esto una vez que se rechazó todo, acá en el material, esto, lo que ustedes van a ver, siempre que aparece los considerandos, siempre van a estar con la palabra que en cada párrafo, que el nombre genérico, que el artículo, ¿sí? Siempre va a estar con la palabra que. Esos son los considerandos que tuvieron en cuenta Dualde y Ginés González y todo su equipo. Y recién, al final, va a aparecer la parte de decreto, y si ustedes prestan atención, esto ustedes lo pueden ver en cualquier Google, ¿sí? Se observa, o sea, se corrige, se anula, se saca todo lo que estaba mal, y con todas, en el artículo 5 dice, con las salvedades establecidas en los artículos, o sea, todo lo que se corrigió, cúmplase, promúlgase y téngase por ley. ¿Por qué? Porque no había tiempo para que esa ley volviera a diputados y senadores y se corrigiera los errores. Entonces, como ya estaba cubierto el espíritu de la ley, se anuló completamente todo lo que estaba mal. Bueno,
nuestra ley, ¿qué tiene? La que ustedes analizaron. Nuestra ley es otro texto, no este. Nuestro se puso con el mismo objetivo de la prescripción por nombre genérico, y en Misiones se incorporó algo que las otras no tenían. Se incorporó el hecho de un listado de aquellos medicamentos que no se podían sustituir. En la práctica no se cumple, pero digamos que era un avance, que eran aquellos medicamentos que tenían un estrecho margen terapéutico. ¿Se acuerdan la ventana terapéutica que vimos en farmacocinética? Bueno, era muy estrecho, así que esos medicamentos se recomendaba no sustituir. Estamos entonces, esto digamos fue lo que hablamos en la clase del sábado. Obviamente la participación de los compañeros lo que hacía la diferencia, ¿sí? Así que esto fue lo que vimos y lo que pudieron chequear del trabajo que habían realizado. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo práctico? Justamente que comprendan lo que es la ley y cómo la ley afecta a nuestro lugar de trabajo. Siempre en cualquier lugar donde ustedes se desarrollen, busquen lo que dice la ley, porque la ley va a decir, esto se puede hacer, esto no. Entonces grandes errores no van a cometer. No van a cometer esos errores que impliquen, digamos, que los echen de un lugar de trabajo por hacer algo ilegal, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que el ejercicio significaba, aprender a ver nuestro marco legal en el lugar del trabajo. Estamos entonces... Bueno, no hay material, solamente este video de lo que sería el debate, ¿sí? Bueno, chicos, estamos, dejo de compartir y se terminó, ¿sí? Bueno, ya falta poquito, ya estamos terminando la cursada, así que vamos, falta poquitito a ponerle fuerza. Chau, chau.